bueno, en primer lugar, es un honor estar acá con ustedes compartiendo un ratito en materia de derecho administrativo, propiamente en lo tocante al sector municipal. Eh, no quiero iniciar esta ponencia sin antes hacer, pues obviamente extender una felicitación a todos nuestros hermanos guanacastecos, ya que estamos en vísperas de la celebración de la elección del partido de Nicoya, que será Dios primero el día de mañana, 25 de julio. 200 años no es algo que sea fácil pasar por alto, y me parece que el hito histórico que se marcó ya hace 2 siglos por parte de nuestros hermanos guanacastecos es una es un capítulo histórico hermoso, porque tal como lo retrata el himno de la patria por nuestra voluntad, a diferencia de la incorporación de diferentes localidades, comunidades en nuestra Costa Rica, el partido de Nicoya lo hizo mediante un proceso democrático, y fue decisión de ellos ser parte de nuestro país. Y en realidad esa gesta histórica en la cual pues esa sangre chorotega, que es parte de nuestras raíces costarricenses y juega un papel trascendental en nuestra idiosincrasia, pues merece pues todo el honor, el reconocimiento, y creo que es la mejor oportunidad de poder comenzar una ponencia como estas, agradeciéndole a nuestros hermanos guanacastecos. Dicho esto, ya entrando en materia, hoy vamos a tratar de conversar acerca de dos bloques principalmente. Un bloque que estará concentrado en la figura de la desconcentración en el derecho administrativo costarricense, y este primer bloque que vamos a abarcar sobre estas ideas o apuntes de la desconcentración, de la figura de la desconcentración, van a ser la piedra angular para que luego podamos avanzar analizando la figura de las juntas de educación y juntas administrativas, qué relación guardan estas con las municipalidades, y el próximo viernes 26 de julio, si Dios lo permite, será la charla que complementará este ciclo sobre la figura de la desconcentración y su relación con el sector municipal en Costa Rica. Una charla que impartirá mi colega, eh, el magíster David Salazar Morales, que nos hablará propiamente sobre los comités cantonales de deportes. Pero ya para ello tendremos algunas bases de la figura de la concentración que iniciaremos el día de hoy. Eh, a pesar de que la mayoría, por no decir la totalidad, de nuestro auditorio virtual esta tarde está integrado por colegas abogados, pues también tenemos algunos estudiantes de derecho, y incluso pues algunas personas cercanas al régimen municipal que no necesariamente son abogados. Em, y de todas formas, si tenemos hoy en el auditorio virtual a colegas que tal vez su área de trabajo profesional no se enfoca tanto en el ámbito del derecho administrativo, sino en otras ramas, en otros saberes del derecho, y están interesados y están presentes aquí con nosotros el día de hoy, pues creo que el punto de partida para esta tarde es que empecemos a considerar dos términos que principalmente generan como algunos dolores de cabeza, ¿verdad?
en las clases de Derecho Administrativo 1, ¿verdad? Que es esta diferenciación entre descentralización y desconcentración. En realidad, la intención no es, ni mucho menos, pues, realizar esto ya un ejercicio más complejo de alambicado lo que es, sino es tener algunas bases claras para nuestro auditorio virtual, ¿verdad? De qué deberíamos entender de descentralización, qué es desconcentración, si son sinónimos o si son cosas diferentes, y qué incide si tuviera alguna particularidad una figura u otra. Bueno, eh, en efecto, pues la descentralización y la desconcentración no son sinónimos, son figuras distintas. Que ambas están relacionadas de alguna u otra forma con técnicas de transferencia a las competencias, pero tienen sus diferencias y vamos a iniciar con la descentralización. Tal vez un voto muy claro, un voto que tal vez nos da una luz en relación con la figura de de la descentralización, perdón, es el voto 17.600 del 2006 de Sala Constitucional, donde habla que en realidad eh, la figura que priva en la descentralización se circunscribe a una relación de orden de tutela administrativa, es decir, tenemos un ente público mayor, un Estado, ¿verdad? Y tenemos entes públicos menores, en los cuales esa relación que existe entre el ente público mayor y el ente público menor no es una relación jerárquica, sino que ese ente público mayor, ese Estado, es en lugar de un jefe o de un superior, ¿verdad? En realidad tiene una condición de tutor. Por eso es el término de tutela administrativa. Ahora, eh, esa labor de tutor, si bien es cierto, no tiene esa connotación de jerarquía, porque estamos hablando, bueno, primero que todo, estamos hablando de relaciones entre entes, ¿ok? No estamos hablando de relaciones entre órganos de un mismo ente, eso en primer lugar. Entonces, aquí estamos hablando que existe un ente público mayor, entes públicos menores, de los cuales, a partir de esa relación que existe el ente público mayor con los menores, eh, que se sumerge o se permea a partir de esta relación de tutela administrativa, se manifiestan tres acciones principales. ¿Y cuáles son esas tres acciones principales que ejerce ese ente público mayor ante, ante los diferentes entes públicos menores? Bueno, hay una dirección, programación y planificación. Y es más, esto pues nosotros lo hemos retratado a partir de la misma Ley General de la Administración Pública, donde establece que si bien es cierto, el ente público mayor, el Estado, no le dice eh, el cómo tiene que hacer las cosas los diferentes entes públicos menores, al menos sí les establece metas, ¿verdad? De las cuales, por un tema de unidad de Estado, lo que se trata es de que los diferentes entes que componen la administración pública no haya cada cual por su lado, sino que sí exista una línea, al menos, ¿verdad? Que una los diferentes, las diferentes necesidades públicas que tienen que velar los diferentes entes bajo una misma visión de Estado, ¿verdad? Y esto principalmente pues se manifiesta en funciones de planificación. Ahora, esa descentralización, pues, tiene, pues, un requisito objetivo que principalmente ya sería, pues, esa competencia, esa atribución, esa potestad que ha sido delegada por ley, que se sustrae
del Estado como ente público mayor, como les decía antes, a través de una ley se sustrae una competencia y esa competencia es qué es lo que se va a hacer. ¿Ok? Requisito subjetivo. Bueno, ajá, esa competencia, esa cosa, ¿verdad? Que es la acción, que lo que se va a hacer, se la tengo que dar a alguien. Entonces ahí es donde hablamos que se tiene que cumplir a su vez con un requisito subjetivo para que podamos entender esta figura de la descentralización. Esos entes públicos, bueno, termino con una frase muy curiosa que recuerdo de este voto del 17.600 del 2006. La sala me parece que de una manera muy pintoresca y justamente tratando de llamarnos a usar un lenguaje un poco más llano. Dice la sala que antes decíamos que no existe una relación de jerarquía entre el ente público mayor y los entes públicos menores, porque dice la sala que existe una suerte de relajamiento de las relaciones entre los entes públicos menores y el mayor. Entonces es una forma para que podamos retratarlo, ¿verdad? Y terminar de entender que eso no es una línea tan rígida, ¿verdad? La que eh, consiste en la tutela administrativa. Ahora, para terminar esta parte, es importante que tengamos en cuenta que esos entes públicos menores van a tener una personalidad jurídica, tienen un patrimonio propio y además tienen competencias que son exclusivas. ¿Qué quiere decir? Vea que iniciamos o tenemos aquí en la diapositiva la imagen, aquel libro que nos iba a poner, nos ponen a leer, pero bueno, que nos recomiendan leer nuestros profesores de teoría del Estado, el Leviatán de Hobbes. Vean que ese ser grande, gigantesco, poderoso, soberano, que está integrado por personitas, ¿verdad? Tal vez ahí no se aprecia muy bien, pero parte de la idea es esa. Lo que tratamos de retratar es que y en virtud de lo que venimos discutiendo, es que ese gran ser soberano, superior, ¿verdad? Trata de desprenderse, por así decirlo, partes, y esas partes que se desprenden empiezan a tomar vida por sí solas, y ahí es donde tal vez podamos tener otra, eh, otra forma figurada de entender cómo es que funcionan estas relaciones entre los públicos, entre el público mayor y los menores. Decíamos acá sobre estas características de los entes públicos menores, que tiene una personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Van a ser esos entes públicos menores, van a ser capaces de poder no solamente de contraer obligaciones por sí mismos, sino que van a tener la posibilidad de poder ejercer potestades de imperio frente a terceros. Uno. Dos, tiene su patrimonio propio, es decir, para verlo en términos un poco más llanos, tienen su platita propia, ¿ok? Un ejemplo, por ejemplo, tenemos a la Caja Costarricense de Seguro Social. La caja no tiene que decir al Estado, Estado, cómpreme usted, no sé, un equipo especial para poder hacer tax. No, la caja misma es la que lo compra. ¿Por qué? Porque tiene su propio patrimonio, tiene esa autonomía financiera. Y además, estos entes públicos menores, como lo veamos ahora tal vez con este caso tan gráfico de la caja,
tiene una atribución de ejercer competencias que son exclusivas, diríamos exclusivas y excluyentes, ¿verdad? En relación con otros entes. Es decir, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, quién debería darle soporte a la red de alcantarillado de la comunidad, pues no vamos a decir de caja y a la caja costarricense de Seguro Social. ¿Cuándo es que van a instalar la red de alcantarillados? ¿Es que hay un problema? No, no, no. Eso es allá, por ejemplo. ¿Entienden? Ahí tenemos una forma muy gráfica de ver cuándo es que existen esas competencias que son exclusivas y que son excluyentes. Ahora, la desconcentración. A pesar de que podría compartir con la descentralización, al ser una técnica de transferencia de competencias, tal vez el punto más importante para que lo tengamos suficientemente claro es que la desconcentración, a diferencia de la descentralización, opera de forma interorgánica. ¿Qué quiere decir? La desconcentración es una figura en la cual es una técnica de transferencia de competencias dentro de un mismo ente, a diferencia de la descentralización, que es una relación de tutela administrativa entre distintos entes, ya sean entre los mismos entes públicos menores y el ente público mayor. Aquí no, aquí estamos hablando que es una técnica para poder transferir competencias, pero en el mismo ente. La piedra angular de la desconcentración la tenemos a partir de, esto sí lo reconozco, de este complejo y alambicado artículo 83 de la Ley General de la Administración Pública. Esta es la base de la desconcentración en el ordenamiento jurídico costarricense. Y lo vamos a ir leyendo por partes y conforme vamos avanzando en las diapositivas, vamos a ir viendo qué relevancia o cómo tratamos de desmarañar esos elementos que están contenidos en la norma, que tal vez, ¿cómo les diría? Tal vez uno recién levantado y le ponen a leer este artículo, pues definitivamente puede ser que uno no sepa dónde está ni parado, ¿verdad? Pero la idea es que lo leamos y ahorita vamos a ir tratando de ir descomponiendo el artículo, eh, que por supuesto, o sea, tal vez uno cuando lee esta, la ley general comentada o que se establecen algunos comentarios en relación con las actas del proyecto de ley de la Ley General de Administración Pública, de eso es una obra de Roberto Quiroz Coronado. Tal vez uno cuando lee que se discutió en el seno de la Asamblea Legislativa, allá a finales de los 70, cuando nació la Ley General, uno puede tratar de comprender algunos aspectos que en principio puede ser que tal vez no haya sido tan claro en esa clase de Derecho Administrativo 1 que tuvimos en su momento en la universidad, ¿verdad? Pero esa es la idea, que tratemos de tener otros elementos, otros insumos para ir comprendiendo y ir haciendo más potable este asunto. Arranca el 83, compuesto en 5 puntos, con que todo órgano distinto al jerarca estará plenamente subordinado a este y al superior jerárquico, salvo desconcentración operada por el reglamento. Entonces, si ustedes agarran el 102 de la Ley General de Administración Pública, ya ustedes podrán haber visto ahí que de todas formas hay una relación clara de jerarquía que se despliega y que le otorga diferentes atribuciones al superior jerárquico
y que en principio, o sea, la regla es que todas las dependencias que sean subordinadas a ese superior jerárquico, a ese jerarca, están plenamente a las órdenes de estos, ¿verdad? Salvo la desconcentración. Entonces ya ahí tenemos un primer elemento, ¿verdad? Que es, por así decirlo, cuando empezamos a ver cuáles son las excepciones a las reglas. El punto 2 dice, la desconcentración mínima se hará cuando el superior no pueda. Y aquí aquí me voy a permitir hacer una crítica, incluso nosotros, los compañeros de oficina, hemos debatido en algunas ocasiones respecto a la forma como terminó redactado el artículo, pero dice, la desconcentración mínima, o sea, ya estamos hablando de que hay diferentes tipos de desconcentración. La mínima se hará cuando el superior no pueda abocar la competencia del inferior y revisar o sustituir la conducta del inferior de oficio o a instancia de parte. Es importante acá. Bueno, en realidad, para llegar a hablar de la desconcentración, es importante que también repasemos. No le digo que en esta charla, pero sí es importante tal vez que ustedes con calma en casa, sí repasen un poco las otras técnicas de transferencias de competencias. O sea, la sustitución, la revisión, la vocación, por ejemplo, la delegación también. Pero para lo que nos importa acá, en esta discusión, vemos que el legislador inicia con una desconcentración mínima y dice que cuando el superior no pueda abocar la competencia del inferior. En términos muy simples, ¿qué es la vocación? La vocación es cuando yo me traigo una competencia del inferior, yo superior, y yo soy quien va a resolver. ¿Ok? O sea, yo estoy arriba del inferior y yo le quito eso, esa competencia, esa atribución que tenía el inferior, yo como superior me la traigo y yo soy quien resuelve. Esa es una. Y después dice revisar o sustituir la conducta del inferior de oficio o instancia aparte. Tal vez la forma más sencilla de ver esto es mediante la figura de la interposición de los recursos. Eh, el superior, dice el 102 de la Ley General de Administración Pública, que el superior puede revisar, es decir, el superior podría adecuar a la sana administración, a la oportunidad, a la legalidad, las acciones del inferior, ya sea de oficio o a instancia de parte. Y eso, como les digo, normalmente nosotros lo vemos a través de los recursos administrativos. ¿Qué son esos recursos? Son esas impugnaciones, ¿verdad? Que presentan los municipios, los administrados, ¿verdad? Los justiciables, cuando están disconformes con la actuación o el acto emitido por una administración pública a través de una dependencia, tienen la oportunidad de presentar un recurso horizontal llamado revocatoria y a su vez tienen la oportunidad de presentar un recurso vertical llamado apelación ante el superior jerárquico. Es en el marco de los recursos donde nosotros vemos que ese superior jerárquico puede decir, por ejemplo, ¿verdad? Para hacerlo muy gráfico, el superior jerárquico agarre este acto administrativo, le metieron un recurso, este es un acto administrativo de mi inferior, y yo lo que hago es, el superior, bueno, yo le corto aquí, le corto acá, y ahora el acto va a ser así. Son esas potestades que tiene el superior jerárquico frente al inferior. Ahora,
que la discusión que les decía antes que nosotros a nivel de oficina hemos tenido con mis colegas y socios de oficina. Y se deja entrever en las actas de esta ley que compila don Roberto Quiroz Coronado. ¿Qué pasa si en lugar del I, que está ahí entre A y B, en el punto 2, era un O? O un IO. ¿Por qué? Porque vean que en la forma, eso lo digo porque vamos a ver la forma en que está redactado el punto 4. Ya ahorita vamos al 3 para terminar de ver el otro tipo de desconcentración. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior para presumir la de abocar la misma y a la inversa. Fue pucha, o sea, yo les juro que yo la primera vez que leí esa oración, yo quedé anonadado, porque en realidad pienso, o es un criterio de quien les habla acá, lo normal o lo usual cuando nosotros vemos órganos desconcentrados es que el superior jerárquico, en principio, en principio, tiene la posibilidad de abocarse a la competencia, pero cuando se aboca a la competencia, no revisa recursos en alzada. O cuando revisa recursos en alzada, no se aboca a la competencia. Eh, ¿Esto por qué? Porque de alguna otra forma son las dos manifestaciones de esas potestades de mando que pues sigue ostentando el superior jerárquico frente al órgano desconcentrado, pero eh, que en la práctica, como les decimos, en realidad pues es una o la otra, ¿verdad? Eh, y en la forma que tal vez no creo que haya sido la forma más potable de escribirlo, pero pues obviamente los pensamientos del maestro Ortiz Ortiz a veces eran un poco densos, pero en realidad pues densos, pero enriquecidos en conocimiento, ¿verdad? Eh, Tal vez lo que se pensaba era decir que, y eso lo digo a través de la lectura que se hace uno de las actas, que cuando yo tengo la posibilidad de ejercer uno o la otra, es porque yo como superior sigo conservando una posibilidad de readecuar, de amoldar la actuación de mi inferior cuando yo considero que no es correcta. Y que, como les decía, en realidad, en la práctica, pues lo normal es que es una forma o la otra. Ahora, eso, bueno, respecto a un comentario, una apreciación que es muy personal de cómo entender ese 2 con el punto 4 respecto al 3. Bueno, dice, la desconcentración será máximo cuando el inferior esté sustraído, además, a órdenes, instrucciones circulares del superior. ¿Qué quiere decir? Lo básico, cuando hablamos de desconcentración, es que todavía van a existir algunas potestades de mando del superior jerárquico frente al órgano desconcentrado, ya sea abocándose o revisándose las actuaciones del mismo. Muy bien. Pero además es desconcentración máxima cuando yo, como superior jerárquico, yo no le pueda dar órdenes, instrucciones o circulares al órgano desconcentrado.
Ahora, obviamente, aquí a veces podríamos ya en la práctica generar una suerte de confusión, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, ¿y cuándo caminamos nosotros por la vereda de la desconcentración mínima y cuándo caminamos nosotros por la vereda de la desconcentración máxima? Eso de alguna otra forma se intenta plasmar en el punto 5 del artículo 83, donde dice, las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación restrictiva en contra de la competencia, el órgano desconcentrado, y la desconcentración máxima serán de aplicación extendida a su favor. ¿Qué quiere decir? Y esto un poco haciendo una síntesis de las discusiones incorporadas en las actas de la Ley General de Administración Pública. Como la regla es, y lo decíamos al inicio, como la regla es que el inferior está subordinado al superior, esa es la regla. Cuando exista desconcentración, solamente cuando se hable expresamente de desconcentración máxima, se va a entender que esto es así. Porque lo contrario, esto más bien sería como para que lo terminemos de entenderlo. En caso de duda, si a mí no me queda claro con qué fuerza el reglamento o la ley le dio el tipo de desconcentración al órgano desconcentrado, pues eh, tendré que adoptar la posición de que la desconcentración es mínima. Porque la regla y la tendencia es que el superior jerárquico mantiene esas potestades de mando sobre esa persona inferior, sobre ese órgano desconcentrado. Pero cuando ese órgano desconcentrado no tenga que acatar órdenes ni instrucciones ni circulares, es porque expresamente se lo tiene que decir. ¿Y cuáles son uno de los ejemplos que incluso el mismo don Eduardo, a partir, bueno, este está en el tomo 2 de la tesis de Derecho Administrativo, eh, cuando habla de la desconcentración máxima, pone el ejemplo del Tribunal Fiscal Administrativo, que dice, el Tribunal Fiscal Administrativo, recordemos, ¿verdad? Que es un órgano desconcentrado del Ministerio de Hacienda, dice, resuelve todos los reclamos tributarios por aplicación de las leyes de los impuestos. Muy bien. El Tribunal Fiscal Administrativo no está sometido ni a órdenes ni a revisión de los actos y además sus actos agotan vía administrativa y pues actúan con entera independencia de las instrucciones del ministro. Ciertísimo. Entonces, tal vez en el ámbito local, nacional, uno de los mejores ejemplos de los órganos con desconcentración máxima es ese Tribunal Fiscal Administrativo, porque cumple todas las características, que es lo que vamos a ver aquí de seguido. Bueno, tal vez esto solamente como para terminar de empapar, ¿verdad? Lo que veníamos hablando de desconcentración. Esto es un extracto tomado de un dictamen de la Procuraduría General de la República, en el que se establece, ¿verdad? A partir del dictamen C-33 del 2002, dice, la desconcentración es una técnica de distribución de competencias en favor de órganos de una misma persona jurídica o el mismo órgano, por lo cual un órgano inferior se ve atribuido una competencia en forma exclusiva para que la ejerza como propio en nombre propio bajo su propia responsabilidad. Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo de estos, para ver personas, perdón, órganos desconcentrados, tenemos la oficina del Polo Turístico de Papagayo. Es un órgano desconcentrado del Instituto Costarricense de Turismo, del ICT. Para entenderlo a partir de estas ideas que nos vierte la Procuraduría. El ICT, digamos que en términos generales, tiene una serie de atribuciones en materia de turismo, muy bien,
Pero resulta que por reglamento dictado por el ICT, se crea un órgano desconcentrado, que es esta, la Oficina del Polo Turístico de Papagayo, que atiende exclusivamente los temas que están relacionados con el Golfo de Papagayo. ¿Qué quiere decir? Que si llegara a conocimiento de alguna otra dependencia del ICT, algún aspecto que tenga que ver con el Golfo Papagayo en materia de turismo, se lo tienen que pasar a la oficina del Polo Turístico Papagayo. ¿Por qué? Porque la atención de esos temas es exclusiva, excluyente, las ejerce como propias, en nombre propio, a pesar de que sigue siendo una dependencia del ICT. ¿Por qué? Porque digamos que ese polo turístico, ¿verdad? Esa oficina del polo turístico Papagayo tiene un superior jerárquico que es integrado por una junta que representan diferentes sectores, nombra un director y ese director a su vez tiene personal a cargo. Pero bueno, eso es lo que ya vamos a ver aquí adelante sobre esas diferentes atribuciones que tienen esos órganos desconcentrados. Sobre esas diferentes tesis de la desconcentración, para Balina, la competencia debe ser exclusiva, absolutamente exclusiva, con lo que salude en aquel tipo en el que el superior conserva la potestad de mando y disciplina, pero no la revisión de lo decidido por inferir aún el recurso, vía recurso, es decir, el superior jerárquico del órgano de los concentrados quien agota la vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? La competencia que toma el órgano desconcentrado, yo como superior, yo ya no puedo meterme ahí, ¿verdad? O sea, digamos, yo no podría decidir sobre lo que está sucediendo en relación con la atención de ese órgano desconcentrado. Incluso eh, las resoluciones que dicta el órgano desconcentrado agotan la vía administrativa, es decir, en principio es tan absoluto como lo dice Balina, que ya no deberían, ningún acto podría ser revisado en el SAA mediante recurso ante el superior jerárquico. Además, se murió el asunto en vía administrativa, con lo que resolvió el superior jerárquico de ese órgano desconcentrado. Punto. Ya a partir de ahí, ya no hay más discusión, sea administrativa, respecto a la revisión de ese acto, sino que se tendría vía libre, ¿verdad?, para poder acudir a la jurisdicción contencioso administrativo en virtud del artículo 49 de la Constitución Política. Ahora, ven qué interesante. No quiere decir, y vea que de alguna otra forma, esa potestad de mando que se puede entender por las instrucciones, las órdenes, las circulares, que pueden desaparecer o no, depende del grado de desconcentración que yo tenga. Para los de desconcentración máxima, por así decirlo, se va a difuminar esas atribuciones o esas potestades de mando. Pero vean que aún así existe, y eso lo retrata Balina. Perdón, es que estaba enfermo estos días. Y apenas voy saliendo aquí de la enfermedad. Eh, Dice Balina que no solamente estas potestades de mando, sino incluso una potestad disciplinaria. ¿Qué quiere decir? En el momento que ese superior jerárquico del órgano desconcentrado empiece a cometer o cometa alguna falta, no es que quede impune, no es que está pintado el superior jerárquico, no, 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 hay posibilidad de disciplinarlo. Aquí es donde esas potestades, incluso en materia de control interno, no lo veamos solo por lo disciplinario, veámoslo también en materia de control interno, no desaparecen del todo. Porque lo contrario, ¿cuál sería el sentido de que no hubiéramos hecho un ente y por qué dejamos que las actuaciones o temas que tuviesen que ser tratados
por ese órgano desconcentrado estuviese aún adscrito al ente determinado. Es decir, si para la atención de una competencia que pueda ser exclusiva o excluyente, yo se la dejé a un órgano que a pesar de que sea desconcentrado, siga adscrito al ente, ¿por qué lo hice? Bueno, si eso fue así, quiere decir que aún se van a mantener potestades disciplinarias, potestades de verificar, digamos, en materia de control interno, las actuaciones que haga ese órgano desconcentrado. Eso quiere decir que como superior jerárquico, usted no queda exonerado de decir, ah, no, ya, y como él tiene desconcentración máxima, incluso, y él hace lo que le da la gana, yo no puedo hacer nada. No, 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 tampoco, no caigamos en eso tampoco, ¿verdad? Tal vez la posición de Balín es un poco más extrema, ¿verdad? Pero entonces, de principio, lo importante es que sepamos que aún cuando estemos en presencia de desconcentración, no quiere decir que eso exima del todo las diferentes eh, competencias en materia de control interno y potestades disciplinares que se pueden ejercer sobre el órgano desconcentrado. Para Girola, para Franchini o Delaude, este último francés, André, estiman que la competencia debe ser relativamente exclusiva en cuanto permita la revisión, pero no la potestad de mando. ¿Qué quiere decir? Bueno, para ese sector de la doctrina, dicen, sí, vea, la desconcentración no debe ser absoluta, debe ser relativa porque aún se le tiene que dar esa posibilidad al superior jerárquico que, aunque fuera por recurso administrativo, pueda revisar la conducta del inferior. Entonces ellos tienen una posición diferente a la de Balina. Bueno, y tal vez ya ustedes vieron cómo quedó retratado ese artículo 83 de la Ley General de Administración Pública, pues obviamente con un gran aporte del maestro Eduardo Ortiz Ortiz, en el que dice que el único requisito para que opere esa desconcentración es que sea negativo. Es decir, que la competencia no sea concurrente, que sea exclusiva. Dice don Eduardo, hay desconcentración cuando el inferior puede decidir sobre una materia sometida a una forma atenuada de supremacía, pero el superior no tiene potestad de mando, o porque no tenga la potestad de revisión o ambas. Es un poco lo que veíamos al inicio en el punto 2 del artículo 83, que habla de esas dos posibilidades que le quedan vivas al superior jerárquico en relación con el orden desconcentrado, ya sea la de abocar o la de revisar. Esto siempre en las tesis de don Eduardo, siempre en tomo 2, ¿verdad? Eh, Don Eduardo habla que adicionalmente parte de esas características que tienen los órganos desconcentrados, desde el punto de vista doctrinario, ya veremos que a veces el legislador hace lo que le da la gana y a veces convierte la dogmática en la sistemática, ¿verdad? Pero otras características que le da eh, es que el órgano desconcentrado tenga manejo de personal y además que tenga una autonomía financiera y presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Que la política de administración del órgano depende del jerarca sin subordinación ni órdenes ni a revisión de jerarquía institucional, sino del superior jerárquico. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que nosotros decimos, por ejemplo, ya un poco más adecuado al ámbito local, lo municipal, cuando alguien tiene una personalidad jurídica instrumental. Quiere decir, sigue siendo parte de un ente, que el ente tiene esa personalidad jurídica plena, pero para satisfacer alguna una atribución que le ha sido dada
o ley, ¿verdad? Para la atención de este órgano desconcentrado, quiere decir que puede hacerlo con su propia platita, ¿verdad? No necesita que para, por ejemplo, contratar un servicio o para comprar algunos bienes, requiera eh, de la participación del jerarca institucional, del jerarca de ramo, si fuera el caso, sino que por sí solo ese órgano desconcentrado tiene esa posibilidad de poder, por ejemplo, realizar sus propias compras. Al igual que ese órgano desconcentrado puede comprar, perdón, puede contratar, puede despedir a su propio personal sin que este personal sea reclutado o contratado por el jerarca institucional o el jerarca de ramo. Esto, bueno, era un poco lo que hablábamos antes en relación con los diferentes tipos de desconcentración. La máxima, cuando el superior no pueda abocar competencias del inferior, revisar o sustituir la conducta del inferior de oficio de instancia aparte. Eso en cuanto a la máxima. Y, perdón, esto está al revés, ¿verdad? Eso hay un pequeño error aquí en la diapositiva, perdón. Porque más bien cuando además no está sujeto a órdenes ni a revisión de sus actos, porque los mismos agotan vía administrativa, es porque estamos ante la presencia de la desconcentración máxima. Eso tal vez nada más para las personas interesadas en la presentación, yo se las puedo compartir. Nada más al final ahí les va a quedar un correo para que la pidan por ahí y se las paso. Y ahora hago nada más el cambio de la palabra máximo por mínimo de esa diapositiva. Ahora bien, ya hemos hecho un recorrido casi de 50 minutos por la figura de la desconcentración, eh, eh, y que en realidad lo que se trata es de dar las bases, de entender qué es esa desconcentración, cómo opera la desconcentración a partir de los postulados dogmáticos que tenemos en Costa Rica. Y ahora vamos a ir tratando de ligar esto con el otro bloque de exposición que tenemos, que son las juntas administrativas y juntas de las juntas de educación. La prestación del servicio público, la prestación del servicio de educación pública y las municipalidades. Statut McFry. El aire de la ciudad libera. Esto esto es una frase que se utilizaba en la época medieval o nace en la época medieval, dando a entender ese cambio de paradigma de un sistema feudal, ¿verdad? Un sistema en el cual pues sí hay relaciones de poder muy fuertes, de vasallaje incluso, en el cual cuando nosotros vamos pensando en un esquema de ciudad, en un esquema de un gobierno local, que puede intervenir un gobierno que sea cercano a sus administrados, es una forma de poder empezar a satisfacer esas necesidades colectivas, brindándole espacios de libertades a a las personas, ¿verdad? Bueno, estas son algunas ideas que incluso Immanuel Subero, de la Universidad de Euskal Herria, bueno, la Universidad del País Vasco, habla de por qué es que, o qué trascendencia tienen las ciudades. Y cuando hablamos de ciudades, no lo hablamos nada más como espacio físico, sino incluso estamos viendo de que esas relaciones de los particulares, de los justiciables, cuando vamos pensando en una relación con un gobierno
ya no con ese señor feudal, sino con un gobierno que es más cercano a nosotros, es una condición que nos permite liberarnos, porque entendemos que es un gobierno más cercano, que es más abierto y que sigue o que va a resguardar nuestras libertades. En el tema de la vocación, eh, y hago referencia con el tema de la cercanía, llevándolo siempre por el tema de que hay un gobierno que es más cercano a nosotros como pueblo, ¿verdad? Como comunidad, que nosotros empezaríamos a entender como municipalidades. Eh, si nosotros vemos de las diferentes necesidades que tenemos nosotros y de los diferentes, a partir de esas necesidades, los diferentes servicios que puede prestar la administración pública, nosotros vemos que uno de esos servicios que presta la administración pública es la educación pública. Eh, y aquí es importante ver cómo se ha visto esa prestación de servicios en relación de quién es el llamado a prestar esos servicios, quién es el primer responsable de velar por las necesidades que tienen sus habitantes. Hay un artículo muy interesante de, este, de dos señores de apellidos Mensing y Nagelschmidt. Es un artículo muy particular que tiene un título que es, o sea, abrumante, diría yo, ¿verdad? Sin ciudades no hay gobierno que valga. El autogobierno municipal en la República Federal de Alemania. Vean, esa necesidad de quién empezó o quién tiene el llamado principal de satisfacer las necesidades del colectivo. Por ejemplo, al otro lado del charco, ¿verdad? Y aquí tal vez centrándonos en el caso alemán. Eh, a pesar de a partir de unas ordenanzas municipales del barón von Stein, que son una serie de normas, ¿verdad? Que se dan entre 1757 y 1831, que solo exponen Nagelschmidt y Melsing, explican cómo, a pesar de que tal vez no iniciaron con una serie ¿cómo le diríamos? Con una serie de derechos que tienen todos por igual, ¿verdad? Sino con algunas, todavía con una falta de desarrollo en materia de derechos humanos para la época, obviamente, ¿verdad? Había tal vez algunas nociones no muy avanzadas en ese momento, pero lo principal es que a partir de esas ordenanzas municipales, se empezó a tener una visión de mundo de que en realidad la satisfacción de esas necesidades próximas que tenían las comunidades no tenían que salir a partir de un soberano gigante o no tenían que ser cubiertas por un gran monarca que estuviera encima de nosotros, sino que se empezó a considerar que a partir de organizaciones de gobierno más próximas a las comunidades era la forma propicia en la que se podía satisfacer ese interés público. Entonces, a partir de estas ordenanzas municipales de von Stein, empieza a desarrollarse en Alemania. Obviamente, ¿verdad? Ustedes me entenderán, tal vez con un intervalo ahí, ¿verdad? En el cual pues estuvo eh, al mando del aparato gubernativo Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, pero quitando, digamos, ese episodio histórico, eh, en Alemania, desde el siglo XVIII, se empezó a considerar que era propicio que esos son como comunidades autónomas, ¿verdad? Estados, en este caso, pues son parte de una federación,
y los municipios eran los principales llamados a satisfacer esas necesidades colectivas. Y entre los servicios a prestar de los municipios, vean qué interesante que desde bastante tiempo atrás, ya les dije, tal vez con un pequeño desfase ahí de este periodo histórico en el que dominaron los nacionalsocialistas, pero incluso los servicios de prestar la educación primaria o secundaria eran responsabilidad de los Länder o de los municipios. Es decir, quien tiene que velar por la construcción, el mantenimiento, la prestación del servicio de la educación, tiene una óptica más local, que es una necesidad que debe ser cubierta por perdón, sé que aquí está sonando algo, no entiendo qué será. Perdón, se escucha, se ve, sí. Sí, señor, sí se escucha y sí se ve. Ok, 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 es que hace rato estaba sonando un pitidito y no sabía qué era lo que está pasando. Sí, Pero bueno, está ahí bien, está muchas gracias, pasando mucho gusto. Bueno, em, decíamos que entonces, con el caso alemán, em, la educación pública es y era una necesidad que tenía que ser cubierta por los gobiernos locales. ¿Qué pasó aquí en Costa Rica? Y aquí en Costa Rica eh, en algún momento fue así. Y es más, y eso lo explica don Eduardo Ortiz en su libro La Municipalidad en Costa Rica, al inicio. Don Eduardo, cuando empieza explicando cuál era el contexto histórico en los primeros años de independencia de Costa Rica, don Eduardo explica que en realidad, incluso a principios del siglo XIX, ¿verdad? Las municipalidades eran el centro de los servicios públicos y entre ellos, vean qué curioso, la educación primaria y secundaria. Tal vez esto ya será, no sé si incluso será dejarlo como abierto como una línea de investigación para personas que sean más cercanas a las ciencias políticas, pero ver por qué se comparte ese pensamiento de inicios del siglo XIX en Costa Rica con con el caso alemán, ¿verdad? Porque aquí veíamos que incluso desde el siglo XVIII, Alemania tenía un pensamiento muy similar al que nosotros estamos retratando aquí en Costa Rica para inicios del siglo XIX. Pero bueno, yo creo que esto quedará como una línea de investigación que tal vez personas con conocimiento de ciencias políticas tal vez podrían llevar a cabo para explicar este fenómeno. Pero sí me llamó mucho la atención. Ahora, ¿qué sucede en Costa Rica? A pesar de que las municipalidades tenían un gran poder, ¿verdad? Porque eran quienes en principio prestaban eh, los servicios públicos de primera necesidad de las comunidades, ¿verdad? Tal vez no con la visión de un Estado central tan fuerte. Recordemos que para este momento eh, ya Costa Rica había sufrido su primera guerra civil, en la cual pues el bando de los conservadores, que está integrado por los heredianos y cartagineses, pierden esa, pierden una posición de poder, ¿verdad? En la que principalmente pues Cartago era la capital. Y luego, en esos primeros años de vida independiente, empieza a germinarse
de lo que se habla, por lo menos por parte de algunos historiadores, un plan de los cartagineses por recuperar la capital de Costa Rica. Entonces, junto con los heredianos, sí le venden la idea a los alajuelenses de que se promulgue una ley de la ambulancia, ¿verdad? Esta, recordemos que esta ley, a pesar de que tiene su germen, por así decirlo, su génesis, la tiene con algunas intenciones de las autoridades cartaginesas, pues termina siendo presentado por un proyecto por diputados de Alajuela, porque lo que se explica es que la intención de que Cartago en algún momento recuperara la capital era decir, bueno, la capital pase 4 años, que la capital 4 años sea Alajuela, luego que la capital 4 años sea Heredia, y cuando le toca a Cartago, ya Cartago es capital y se deroga la ley y Cartago vuelve a ser capital de Costa Rica. Eso es un poco lo que explican que había tras bambalinas de esta interesante ley de la ambulancia, ¿verdad? Que el jefe de Estado en su momento es don Rafael Gallegos, eh, que incluso es quien tiene que dar la cara, ¿verdad? Para la promulgación de esta ley de la ambulancia, en el cual, pues, ustedes lo vieron al inicio, a pesar del cariño que obviamente le tengo a nuestros hermanos guanacastecos, pues, yo soy de Alajuela. Y eso es lo que a uno le llama mucho la atención, que Alajuela fue un espacio de tiempo muy breve, pero a partir del 1 de mayo de 1834, Alajuela fue capital de Costa Rica. Lo que pasa es que a partir de alguna de presiones que tuvo Rafael Vallejos, eh, principalmente por un periódico llamado La Tertulia y pues las mismas autoridades liberales josefinas, que ya se olían cuál era el plan de los cartagineses detrás de esta ley de la ambulancia, eh, generan tal presión que termina renunciando Rafael de Vallejos, asume el poder en 1835 Braulio Carrillo y se desata en 1835 por un espacio muy breve, de aproximadamente 2, 3 meses, lo que se conoce como la Guerra de la Liga, que es este espacio, ¿verdad? En el que Braulio Carrillo, de una forma muy preponderante, dice no más a los localismos, se va a tender a un fortalecimiento del Estado central, incluso por eso, incluso don Braulio Carrillo es conocido como el arquitecto del Estado costarricense, pero parte de esa fuerza que toma el Estado costarricense como gobierno central, inicia por este movimiento bélico llamado Guerra de la Liga, que es nuestra segunda guerra civil en Costa Rica, que no logra llegar a mayor éxito, ¿verdad? Poco dispersas las fuerzas heredianas, alajuelenses y cartagineses, ¿verdad? Que tratan de abrir diferentes frentes ante el gobierno central, o sea, San José. Eh, que de todas formas, Pinto Suárez era el general que tenía a cargo las fuerzas josefinas, ¿verdad? Eh, y terminan ganando la guerra, el bando josefino, liderado por la investidura del gobierno central en cabeza de Braulio Carrillo, donde se termina emitiendo el decreto de bases y garantías y que además empieza a cortar una serie de servicios que brindaban las municipalidades para dárselos al Estado central y que incluso con un esquema que vamos a tener prácticamente que hasta 1998 con la emisión del Código Municipal, eh,
un esquema que incluso las decisiones de las municipalidades iban a terminar siendo revisadas por gobernadores de provincia que son, por así decirlo, subalternos a un ministro de gobernación. O sea, vemos que incluso hasta hace unas décadas eh, el centralismo no salía de las municipalidades, porque hubo un total cambio de paradigma en el cual, pues, un servicio tan importante como la educación pública sale en las manos de las municipalidades, se le da al gobierno central, pero para el caso que nos compete el día de hoy, vemos que a pesar de que eso fue así, no se pierde del todo la participación de la municipalidad en relación con la prestación del servicio de educación. Y eso es lo que nos lleva es a las juntas de educación y juntas administrativas. Ya habíamos abarcado en la primera parte de esta ponencia que eran órganos desconcentrados. Y yo creo que para arrancar sobre la naturaleza que tengan las juntas de educación, perdón, juntas de educación y juntas administrativas, no se vale eh, esconder diferentes posiciones que se pregonan eh, actualmente, más allá de que uno no las comparta. Vamos a ver que incluso el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando le ha tocado referirse a las juntas administrativas y juntas de educación, veamos principalmente el último párrafo de, de este extracto de la resolución que se copia aquí en la diapositiva. Así, considerando que las juntas de educación y juntas administrativas, según se analizó en el capítulo 2, son entes públicos descentralizados que gozan de plena personalidad jurídica y patrimonios propios para adquirir derechos y contraer obligaciones, debe entenderse que los miembros de las juntas directivas les alcanza la provisión absoluta de participar en actividades político-electorales de los partidos políticos. Vean, bueno, tal vez aquí, pues, no es el caso, ¿verdad? Pero sí al menos para que ustedes sepan, la posición del Tribunal Supremo de Elecciones es que las juntas de educación y las juntas administrativas son entes descentralizados. Es decir, que las juntas de educación y las juntas administrativas son parte de ese esquema de la descentralización, donde hablamos de las relaciones de tutela administrativa de un ente público mayor y entes públicos menores. Cuidado, cuidado porque me parece que no es del todo correcto el establecer, y aquí es la parte de la crítica, ¿verdad? El establecer que la Junta de Educación o la Junta Administrativa per se ya es un órgano, perdón, es un ente por sí solo, cuando en realidad la posición de quienes hablan es de que las juntas de educación y juntas administrativas se acercan más a la figura de los órganos desconcentrados. Y esto lo vamos a ver aquí con algunos artículos que nos llaman la atención. ¿Qué hablábamos antes? O hablamos al inicio. La relación que tiene el Estado como ente público mayor frente a los entes públicos menores no es una relación ni de jefe, ni de superior jerarca, es una relación, dice la sala, no, perdón, es don Eduardo, es una relación más de un tutor, ¿ok? Que traza una serie de directrices que marca una planificación bajo esa visión de el principio de unidad de Estado, ¿verdad? Pero no le marca las órdenes, ni existe una línea vertical tajante entre ese Estado y los entes públicos menores. Pero si nosotros caminamos por la senda que marca el Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones nos dice que son entes. Ajá. Vean qué curioso. Vamos a ver el artículo 176 del Reglamento General de Juntas.
Sin perjuicio de otras atribuciones asignadas por el reglamento interior, corresponderá a la auditoría interna del Ministerio de Educación Pública en relación con las juntas las siguientes funciones. Vean qué curioso. Ejercer fiscalización sobre las operaciones contables, financieras, administrativas y de otra naturaleza que realicen las juntas con los fondos suministrados por el Ministerio. Fiscalizar la formulación, ejecución y liquidación de los presupuestos de las juntas. Evaluar el sistema de control interno de las juntas y en particular el control que ejercen las direcciones regionales sobre ellas. Atender las solicitudes de las autoridades para intervenir una junta cuando se presenten denuncias de posibles deficiencias y incumplimientos en el manejo, en el adecuado manejo de los fondos públicos o una mala gestión de la junta. Y advertir a la junta sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones cuando sean de su conocimiento. Perdón, yo no veo al Estado costarricense atreviéndose a ejercer esta serie de atribuciones del Estado como gobierno central ante la Universidad de Costa Rica o ante la Caja Costarricense del Seguro Social. No, ¿por qué? Porque no es una relación jerárquica. La relación en la descentralización es una relación de tutela administrativa. Perdón, señoras y señores que nos acompañan al auditorio virtual. Estas atribuciones es una manifestación muy clara de que las juntas administrativas y las juntas de educación siguen bajo una serie de potestades de mando que ejerce el Ministerio de Educación Pública frente a ellas. Y ahora, que las potestades de mando no son incompatibles, como ya lo vimos al inicio, con las ideas de la desconcentración. Pero si estamos hablando de que son órganos que están adscritos a un ente y que por ello es que se puede generar esas manifestaciones de esa relación de mando. Bueno, ese artículo 176 del reglamento es un ejemplo muy, muy gráfico del por qué considera este servidor que las juntas administrativas y juntas de educación no son entes descentralizados, son órganos desconcentrados del Ministerio de Educación Pública. Bueno, el fundamento normativo, ya hacíamos mención, ¿verdad? Del Reglamento General de Juntas y de juntas de educación, juntas administrativas. Es un decreto que tenemos vigente desde el año 2014. Pero para terminar de apuntalar algunas ideas que nos dejen un poco más claro la posición de quienes hablan, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero sí por lo menos que le quede claro al auditorio virtual sobre cuáles bases se funda esta posición. Es importante incluso ver qué había dispuesto el legislador en la Ley Fundamental de Educación. Vamos a ver 3 artículos. Iniciamos con el 41. Vean lo que dice el artículo 41. En cada distrito escolar habrá una junta de educación nombrada por la municipalidad. Ojo, nombrada por la municipalidad. Muy bien. Ujú. 2, y especial atención. Tal vez esta redacción, que es una norma de hace bastantes años, no porque lo viejo, no porque algo sea viejo es que sea malo, jamás, pero tal vez no se tuvo la precisión al momento de redactar esta norma cuando se dice que las juntas de educación actuarán como delegaciones de las municipalidades. Ya hablábamos que en el 41 dice que la nombra la municipalidad, ¿verdad? Pero desde 42 quedémonos tal vez con lo siguiente, serán organismos auxiliares de la administración pública. Y ojo, este 43, cada institución de enseñanza media contará con una junta administrativa nombrada por la municipalidad de las ternas enviadas por los consejos de profesores. Las juntas administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Bueno, es que vean lo que nosotros hablábamos al inicio, que perfectamente dentro del esquema de un órgano desconcentrado, tienen disponibilidad de poder manejar su propio patrimonio. ¿Por qué? Porque tienen personalidad jurídica instrumental. Y vean que esto no se aleja de la misma reacción de la ley.
En cuanto a bienes inmuebles, solo podrán adquirir los que sean necesarios por el cumplimiento de sus fines. En relación al acto jurídico, las juntas serán sujetas de disposiciones a las juntas de educación, establecen una serie de normas, ¿verdad? Y dicen que están exoneradas de impuestos, ¿verdad? Y los bienes propiedad de las juntas administrativas son inembargables. Bueno, estos tres artículos que vimos es para tratar de entender que tal vez no con la rigurosidad dogmática con la que iniciamos la ponencia esta tarde y noche, pero sí definitivamente podemos identificar un órgano que es nombrado, perdón, un órgano que está adscrito a un ente, ¿verdad? Pero con la particularidad que el nombramiento de ese órgano no depende del superior jerárquica del ente al que está adscrito, sino que el nombramiento se lo delega a otro ente, que en este caso son las municipalidades. Que eso es acorde a como lo ha establecido la doctrina, no, pero es lo que tenemos aquí en Costa Rica. O sea, tal vez, como les digo, esta no es la primera excepción, ¿verdad? O no es el primer caso que tenemos de alguna disposición del legislador que tal vez no es muy fidedigna con los postulados de orden dogmático, pero eso es al menos lo que tenemos aquí en el país, ¿verdad? Eh, Muy rápido, los puestos que integran se descomponen, o sea, se identifican más bien a partir de este mismo decreto, que estas juntas tanto administrativas como de educación, tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, los vocales. Es importante en cuanto al funcionamiento, y esto porque llegan muchas consultas a veces a las municipalidades, ¿verdad? Y lo voy a decir de una vez con un caso muy concreto. Que dice, es que vea, yo necesito que la municipalidad me nombre a esta persona nueva en lugar de esta otra, porque fulanito tiene 3 meses de no ir a las sesiones. Y como fulanito no va, no tenemos quórum y no podemos sesionar y no se pueden tomar las decisiones. Y no se le ha pagado a los proveedores y todos los diferentes problemas que pueden afrontar las juntas administrativas y juntas de educación. Perdón, la idea es que el día de hoy las personas que nos acompañan en el auditorio virtual tengan una serie de insumos para tratar de resolver problemas que se suscitan en la realidad. Y cuando llegue una junta diciéndole a la municipalidad, por favor, cámbieme a fulanito por fulanita, porque este no viene y si no viene no podemos sesionar, y decirles, disculpe, léase con el respeto debido el artículo 38 y el 39 del Reglamento General de Juntas, que trata sobre dos figuras principales en relación de cómo es que funcionan las mismas. Por un lado, tenemos el quórum estructural, ¿verdad? El quórum estructural es la cantidad mínima de miembros de un órgano colegiado que se requieren para que se pueda sesionar de forma válida, ¿verdad? Esto es como una definición muy puntual de quórum estructural. ¿Y qué dice el 38 del reglamento? El quórum para que puedan sesionar válidamente la Junta será de 3 miembros. Sí, la Junta tiene 5 miembros. Uno de los miembros, pongámosle fulanito. Fulanito, no sé, estaba nombrado en la escuela de parte de la Junta de Educación de la escuela o cercas. Sí, pero resulta que fulanito se fue a vivir, no sé, a Liberia. Entonces de ahí ya han desamparados, nadie lo volvió a ver porque se fue a vivir a Liberia. Entonces los miembros restantes de la Junta dicen, sí, es que vea qué duro, es que desde que fulanito no viene no podemos sesionar. ¿Cómo que no pueden sesionar? Con solamente que estén 3 miembros de esa junta puede sesionar. Entonces, se tenga que tomar una serie de acciones en contra de las ausencias o por las ausencias de fulanitos, otra cosa. Pero que eso sea el impedimento para que la junta no sesione, por favor, vean ese artículo 38 que se refiere al quórum estructural. De esos 5 miembros, aunque al menos 3 se presenten a sesionar, se puede abrir esa sesión. ¿Ok? Quórum funcional. ¿Qué es el quórum funcional? Es la cantidad de votos mínima que se requiere para que se pueda tomar un acuerdo de forma válida. Es para poder expresar
de forma válida la voluntad del órgano colegiado. Para esto tenemos que ver el artículo, para esto tenemos que ver el artículo 39 del reglamento de juntas, que dice que todos los acuerdos de la junta serán adoptados por mayoría absoluta total de sus miembros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en una junta es de 5 miembros, llegan 4 y se toma un acuerdo 3-1, ese acuerdo es válido. ¿Por qué? Porque es tomado por la mayoría absoluta total de los miembros, es decir, es tomado por 3 miembros al menos. La mayoría absoluta, que es aquella mayoría que no puede ser vencida. En un órgano de 5, pues 3 es una mayoría que no podría ser vencida. En cuanto al procedimiento de nombramiento, eso también está regulado en el mismo decreto, en el reglamento de juntas, a partir del artículo 12, donde se habla que el director del centro educativo, en coordinación con el personal docente administrativo, es el responsable de proponer las ternas, ¿verdad? Para los 5 miembros que integran o que van a conformar la junta. Aquí es donde recuerden que en la ley se hablaba de un consejo de profesores, ahora más bien se habla de una asamblea de personal docente administrativo, ¿verdad? En el que, pues obviamente, todas las deliberaciones que se llevan a cabo, cómo se construyen los nombres de las personas, pues esto tiene que reflejarse, este, esto tiene que reflejarse a partir eh, tiene que reflejarse a partir de un acta, ¿verdad? Entonces, luego el director del centro educativo debe entregar una propuesta al supervisor, ¿verdad? El centro educativo, que haya visto que se haya cumplido con todo el procedimiento, es decir, de que se haya sometido a discusión los nombres de las personas, que se sepa quiénes son las personas, ¿verdad? Todo esto es importante al momento de determinar eh, ese aval, por así decirlo, ese visto bueno que da el supervisor a partir de lo que se hizo en el centro educativo con el personal administrativo y docente. Posteriormente, eh, el supervisor presenta la documentación, ¿verdad? Ante el Consejo Municipal, o sea, le envía las ternas al Consejo Municipal. Luego ya le corresponde al Consejo Municipal realizar la selección y nombramiento de los 5 miembros que conformarán la Junta, así como su posterior juramentación. Aquí nada más me detengo un momento eh, en una tesis que espero que ya hayamos superado a partir de algunos pronunciamientos dictados por la Procuraduría, principalmente uno que se había realizado hace unos años atrás a la Municipalidad de Vázquez de Coronado, porque en algún momento la tesis que había regido en cuanto al nombramiento de los miembros de las juntas era que a partir de una interpretación que se decía el artículo 3 del Código Municipal, que dice que el Consejo escoge libremente a los miembros de las juntas, se pensaba que el Consejo Municipal tenía vía libre para separarse de las ternas y nombrar a quienes diera la gana. Eso se ha venido corrigiendo porque en realidad el Consejo, vamos a ver, la nueva o la forma vigente de leer este artículo o leer esta dinámica es, sí, el consejo puede elegir de forma libre de la terna que viene. O sea, viene fulanito, fulanita y sutano, y yo tengo 3 opciones. Yo no estoy obligado a nombrar a uno o a otro. Tengo 3 opciones de las cuales de esas 3 yo puedo elegir uno. Entonces ahí es donde se ve que se manifiesta esa elección libre. Y eh, se pierde un poco, por así decirlo, ese trabajo o más bien lo que se ha tratado de respetar ese trabajo que se hace en los centros educativos a partir de estas asambleas del personal docente administrativo, en el que con todo el tiempo del mundo, con toda la voluntad del mundo, se reunían, sesionaban, elegían las ternas y llegaba al consejo y el consejo les nombraba personas que ni conocen el mismo centro educativo, que nunca se discutió. Bueno, eso ya se ha tratado de venir enderezando a través de los años, en el que ahora la nueva lectura es el Consejo elige de manera libre, pero es a través de las ternas que le remite el centro educativo.
Luego, la Dirección Regional del Centro Activo podrá solicitar al Consejo que evalúe la posibilidad de delegar el acto de juramentación en uno de sus miembros o en el alcalde. Esto porque a veces, son 5 personas las que integran la junta. A veces cuesta coordinar que todos lleguen el día que, no sé, que ordinariamente sesiona el Consejo Municipal. Entonces, para que, no sé, pues, si por alguna razón uno de los miembros no pudo llegar a juramentarse, pues que se pueda delegar esa juramentación, y qué sé yo, en el alcalde municipal para que el alcalde, en otro momento, no necesariamente esperarse hasta la próxima sesión ordinaria, sino que en otro momento incluso el alcalde pueda coordinar con esta persona para que la juramente así ya pueda tener ese acto de investidura. Y transcurrido el mes calendario a partir de la presentación de propuesta, sin que el consejo haya realizado el respectivo nombramiento, proceder a realizar la selección, el nombramiento de las 5 personas de la Junta, así como realizar la posterior fundamentación. Sí, es que incluso el mismo reglamento establece una solución de que la escuela o el colegio no pueden quedarse sin junta. Se hizo, digamos que se hizo el trabajo diligente, ¿verdad? Por parte de los profesores, el personal docente. Se remite las ternas a partir del director, ya con el visto bueno del supervisor. Se envía a la municipalidad, pero resulta que lleva 3 meses en la municipalidad la elección de la junta con las ternas que se remitieron. Entonces, decir, no, 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 vea, siendo acordes al artículo 4 de la Ley General de Administración Pública, donde la prestación del servicio público tiene que ser eficiente y continuo. Si el consejo no decide, pues entonces se tendrá que hacer el nombramiento, o por lo menos esa solución la da el reglamento, ¿verdad? De que se termine haciendo la elección por parte del director regional, si fuera el caso. Por último, tenemos aquí uno de los temas un poco más álgidos, ¿verdad? Que es el procedimiento de destitución de los miembros de las juntas. Vean, en primer lugar, cuando discutimos de este tema, hay que analizar una acción de inconstitucionalidad que ya fue resuelta por parte de la Sala Constitucional, en el que se había sometido eh, a verificación de si era contrario o no al derecho a la Constitución los artículos 23, 25, 26, 27, 28 y 94F de el Reglamento General de Juntas. ¿Qué establecía? Bueno, establecían, o digamos, a manera de síntesis, una serie de personas inician una acción de inconstitucionalidad en el que dice que eh, es contrario el derecho a la Constitución, la forma en que está creado el procedimiento administrativo para destituir a los miembros de las juntas de conformidad con el reglamento, que se disminuían las garantías mínimas del debido proceso a partir de la forma en que se había construido el reglamento, el procedimiento por el reglamento, y, y que por eso tenía que revisarse si en materia de la aplicación de la potestad sancionatoria, si esto tenía que obedecer o no al principio de reserva de ley. Bueno, luego interpuesta la acción, se genera un informe por parte del señor procurador, en su momento por don Julio Jurado. Luego se estima por parte de la Procuraduría que había mérito para declarar la inconstitucionalidad de estas normas, y se termina haciendo, en realidad, se termina declarando inconstitucional todos esos artículos. Y esto se hace a partir de la resolución 28022-2021 del 15 de diciembre del año 2021, donde, palabras más, palabras menos, la Sala Constitucional lo que dice es esa competencia que existía por parte del supervisor de instruir estos procedimientos, o llamados antes sumarias, que se preguntarán, ¿y de dónde viene este término sumarias? Bueno, es que en realidad eso de sumarias, que se le decía popularmente, obedecía a una construcción de un procedimiento a partir del procedimiento sumario
que se despliega a partir del 320 de la Ley General de Administración Pública. Entonces, la sala pues dice, no, vea, esas competencias que tenía el supervisor de instruir ya no las tiene. Cuando se va a generar un acto hablatorio o un acto de gravamen, un acto que vulnera a los justiciables, ¿verdad? Dice la sala, usted puede tener un procedimiento especial para generar un acto hablatorio o un acto de gravamen, sí, se puede tenerlo, no por reglamento. Si usted no tiene reglamento, perdón, si usted no tiene una ley que establezca un procedimiento especial para generar ese acto hablatorio, ese acto de gravamen, ese acto que afecta derechos de los justiciables, dice la sala, priva el principio de reserva de ley y por ende debe tramitarse un procedimiento ordinario fijado a partir del artículo 308 y siguientes de la Ley General de Administración Pública. ¿Qué quiere decir? Ese procedimiento, entre comillas, expedito que se hacía por parte de los supervisores, ¿en qué se sostenía? En un reglamento. ¿Qué dice la sala? Cuando usted va a actuar, o perdón, usted va a imponer un acto hablatorio, tiene que ser o por el procedimiento ordinario o por un procedimiento especial que esté regulado en una ley. Si usted no tiene una ley que regule el procedimiento especial, tiene que irse por el procedimiento ordinario del 308. Algo interesante, a partir de la emisión de este voto, es que el artículo 24 no se declara inconstitucional. Y ahorita nos vamos a tener un momento en una posición de quienes hablan respecto a qué incidencia tiene o no eh, ese artículo 24 a partir de las acciones que pueden tomar las municipalidades. Dice el 24 que queda vivo. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar por escrito ante el supervisor del centro educativo las denuncias sobre los supuestos hechos anómalos de la Junta, con el fin de que se realice la investigación correspondiente. Esto es, pues, una disposición que queda viva aún de este reglamento general de juntas. Ahora, después de este voto de la sala, se empezaron a generar una serie de dudas y en algunas municipalidades decían, bueno, ¿a quién le toca instruir el procedimiento entonces? Ya no lo hace el supervisor, lo hace el supervisor por el 24, no lo hace. Lo cierto del caso es que la Procuraduría, aquí tenemos en pantalla la referencia del dictamen PGR-C-126-2023 del 3 de julio del año 2023, le contesta a la Municipalidad de Goicoechea lo siguiente: con sustento en las consideraciones expuestas y en orden a la inquietud planteada, esta Procuraduría arriba a las siguientes conclusiones. 1. De los artículos 25 a 28 del decreto, se estableció un procedimiento especial para la eventual destitución. No obstante, esas normas fueron anuladas por este voto de la sala que hicimos antes referencia. 2. Dicha sentencia también anuló el inciso F del 94, que decía que los supervisores de los centros perdieron la competencia para sustanciar un procedimiento administrativo dirigido a la eventual destitución de los miembros de las juntas. 3. Por principio general, el competente para ejercer la potestad para sustanciar el procedimiento es el órgano que tiene la atribución para ordenar la sanción. Y se termina con la conclusión 4 que dice, sin perjuicio de las competencias que ostenta el MEP, debe tenerse claro que el Consejo Municipal es el competente para nombrar y destituir a los miembros de las juntas de educación y juntas administrativas. En consecuencia, mientras no se dicte normativa que disponga otra cosa, los consejos municipales son competentes
para disponer la apertura y tramitación de los procedimientos administrativos ordinarios dirigidos a determinar la posible destitución de los miembros de las juntas. ¿Qué quiere decir? Para nosotros, en este momento, hoy 24 de julio del año 2024, lo que tenemos es, a partir de este voto de la sala y este dictamen de la Procuraduría, tenemos que es el Consejo Municipal quien tendrá que instruir los procedimientos para destituir a los miembros de las juntas de educación o juntas administrativas. Bueno, como le decíamos antes, para destituir a un miembro de una de estas juntas, se investiga en el marco de un procedimiento administrativo, se deben aplicar todas las garantías de los procedimientos sancionatorios. Se requiere formular un reproche que además amerita determinar las posibles sanciones. ¿Qué dice el artículo 23 del Reglamento General de Juntas? Se considera justa causa, entre otras, y esto es para poder eventualmente aplicar la destitución de los miembros de estas juntas, cuando sin previo permiso o licencia dejan concurrir a 6 sesiones consecutivas o a 6 alternas dentro de un periodo inferior a 6 meses, para incumplir, descuidar o mostrar desinterés en funciones y responsabilidades estipuladas del presente reglamento. C. Cuando hubieran sido condenados por los tribunales de justicia por cualquier motivo. Pongo aquí me detengo acá, nada más para que lo tengamos claro. Es posición de la Procuraduría que esto obedece únicamente para sanciones, perdón, para condenas de orden penal, no cualquier otro tipo de condena. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, una junta es condenada por un amparo, eso no es causa suficiente para poder llegar a destituirlos por esta causal del 23, inciso C del reglamento. La Procuraduría ha desarrollado que en realidad no se convierte en una disminución o en una vulneración del derecho a la Constitución que se pueda solicitar que una persona no ocupe un cargo en una junta, siempre y cuando esa condena obedezca a razones penales. D. Cuando autoricen el uso de recursos públicos y respetando el destino establecido por diferentes fuentes de financiamiento. Y E. Si incurrieran en otras faltas graves según lo establecido en ese reglamento. Nada más si quisiera también anotar por acá, en orden del artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública, que en realidad la condición que tienen esos miembros de juntas, tanto administrativas como de educación, son funcionarios públicos. Aunque no se les pague un 5 por sesionar, aunque no reciban dietas porque sesionen, actúan en nombre y por cuenta de la administración pública, generando obligaciones, desplegando potestades y pues todo lo anterior, a pesar de que sea un orden y con recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Si el día de mañana ustedes tuvieran una denuncia, que ahorita vamos a hablar del tema de denuncias y esto, cuáles son los insumos para iniciar el procedimiento, pero no sé, vamos a ir un poco más rápido, ya nos va acabando el tiempo. Pero el tema es que al ser funcionarios públicos, los miembros de las juntas no escapan de las obligaciones que establece la Ley General de Control Interno y la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. ¿Qué quiere decir? Si eventualmente hay un quebrantamiento al deber de probidad o
se cometiera alguna de las faltas establecidas en el artículo 38 de la Ley contra la Corrupción, o se faltara alguna de las obligaciones que tienen los titulares subordinados, como lo establece el artículo 12 y siguientes de la Ley General de la Ley General de Control Interno, que habla de que la omisión de sus deberes despliega responsabilidad administrativa. Quiere decir que incluso se podría reprochar a los miembros de las juntas de educación y juntas administrativas faltas al sistema de fiscalización superior de la hacienda pública. Nada más tengamos en cuenta que a pesar de que no se pagan las dietas de quien acude al llamado de ser parte de una junta de educación o una junta administrativa, el ocupar ese puesto público, aunque sea no remunerado, pero puesto público en sí, es la materialización de un derecho fundamental, ¿verdad? Que es el acceso a cargos públicos. Entonces, si eventualmente, por alguna razón, hay diferentes formas de extinguir un acto administrativo. Si un acto es declaratorio de derechos, hay posibilidad de eh, acudir al procedimiento del 173 o el artículo 34, 173 de la Ley General de Administración Pública, 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es decir, se puede hacer una acción revisoria con un procedimiento para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un nombramiento de un miembro de una junta si es que hubiese algún vicio de nulidad de por medio. Se podría cuestionar un vicio en, qué sé yo, en el nombramiento de un miembro de la junta también mediante un proceso judicial que es un proceso de lesividad, de acuerdo al 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Y bueno, ya eso tal vez no es para el caso en concreto, pero la otra forma de poder extinguir un acto administrativo, si no es por nulidad, si es por razones de oportunidad y conveniencia, es a partir de las reglas fijadas por el artículo 155 de la Ley General, que es la revocación, y, y si es un acto avalatorio que se pretende eh, extinguir, y si es nulo, pues se acude a un procedimiento que establece el artículo 183 de la Ley General de Administración Pública. ¿Por qué digo esto? Nada más para que terminemos esta ponencia y lo tengamos claro. No lo mismo un vicio en el acto de nombramiento que una falta que sea cometida por el miembro de la Junta. Pongo el siguiente ejemplo. Si yo lo que valoro en un caso en concreto, que puede ser que un miembro de la Junta es hermano del presidente del Consejo Municipal, por poner un ejemplo, yo no puedo hacer un procedimiento administrativo sancionatorio a la persona que se nombró porque sea hermano no del presidente del Consejo Municipal. Ahí, por A o por B, por la razón que haya mediado en la que yo incurrí en error como consejo y lo nombré, pues el camino a seguir más bien es a declarar la nulidad de ese nombramiento, siguiendo los pasos del 173 que culminan con un criterio, con dictamen eh, que emite la Procuraduría para determinar si se puede o no declarar nulo ese acto revisado. Eso ya ha pasado, no es algo nuevo, ya se han generado casos así, de que se termina nombrando a alguien que tiene una relación de parentesco por afinidad o consanguinidad muy cercano a uno de los miembros del consejo, y que la forma correcta de verlo es que eso per se no es una falta o no es un reproche a la persona que amerite ejercer la potestad sancionatoria, sino que lo que tengo que hacer es revisar el acto del nombramiento, que haber sido un acto declaratorio de derechos, porque lo que hace es materializar un derecho fundamental que es el acceso a cargos públicos,
debo seguir el camino fijado por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. No, muy rápido, estos son algunos tipos de procedimientos administrativos, pero en orden de lo que hemos venido diciendo, eh, el procedimiento por antonomasia y el que se va a fijar de momento hasta que no tengamos una ley especial, será el fijado por el artículo 308 de la Ley General de Administración Pública, es decir, se va a tener que transitar por el camino arbitrado por el procedimiento ordinario. Prácticamente tenemos una serie de actos preparatorios que van a dar a la emisión de un auto de inicio, que se le comunica a la persona pues, que va a ser investigada, a este miembro de la Junta que eventualmente podría ser responsable, ¿verdad? De alguna falta que se le esté reprochando. Tendrá que, al menos con 15 días de antelación, habérsele señalado una audiencia. Esa audiencia que se fija por el artículo 317 y siguientes de la Ley General de Administración Pública, sigue una serie de etapas que al terminar, quien instruye el procedimiento realizará un informe final de recomendación y ese informe, para el caso que nos atañe, llegará al Consejo Municipal para que dicte el acto final que va a ser destituir o no, habiéndose comprobado o no la eh, infracción de una falta administrativa. Y muy rápido, tal vez para ir terminando, algunos elementos básicos que tener un autoinicio, el modo en que se otorga esa competencia, cuál es el objeto del procedimiento, cuáles son los hechos, cuál es el cuadro fáctico en el que se centra ese procedimiento, el fundamento y posibles normas por aplicar, la sede del órgano, la citación a la audiencia, cuál es la prueba, la vía de por recabar, el acceso al expediente, cuáles son los recursos y eh, la obligación de que la persona pues tenga que señalar el medio para recibir notificaciones. Con esta diapositiva terminamos la ponencia de esta tarde-noche para abrir unos minutos, un periodo de consultas, ¿verdad? Por parte del auditorio virtual. Creo que estamos claros a partir del momento en el que hemos llegado de que el supervisor del centro educativo ya no va a instruir, ya no va a dirigir el procedimiento administrativo. Me queda claro. Pero, ¿qué pasa si coordinamos? ¿Por qué digo esto? Vea que incluso del dictamen antes referido a la Procuraduría del año pasado, dice, nótese que no es lo mismo la función material de recibir una denuncia en el ejercicio de una competencia sustantiva para tramitar y dirigir el procedimiento. Pues la denuncia ciertamente puede eventualmente dar lugar a que va a abrir su procedimiento, pero aquella norma no está destinada a atribuir esa competencia, como antes sí lo hacía el 94F. Sí, vean, yo les señalaba antes que el 24 quedó vivo. El artículo 24, que era, lo tenemos aquí en pantalla, referencia ahora a este. Sí, este artículo 94, el 24 queda vivo, pero recordemos que el mismo Código Municipal establece, y bueno, y esto se ha reforzado por jurisprudencia de sala constitucional, la posibilidad de que la municipalidad pueda coordinar para la satisfacción de los intereses públicos con otros órganos de la administración pública, otros órganos o entes de la administración pública. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos claros que las municipalidades son los que van a tener que instruir los procedimientos, está bien, pero ¿con base en qué voy a instruir? Aquí es donde podríamos considerar que a pesar de que los supervisores de los centros educativos no tienen que instruir los procedimientos, al tener esa cercanía con los centros educativos,
al menos podrían colaborar, o eso es la reflexión que se hace al final, ¿verdad? La posibilidad de que se pueda coordinar con los supervisores para que brinden los elementos de convicción, ¿verdad? Las evidencias necesarias para poder arrancar un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque imagínense que el día de mañana llegue una denuncia a, no sé, a un consejo municipal y diga, sí, es que los miembros de la escuelita, no sé, los jardines de patitos, resulta que mediante contrataciones administrativas están adjudicando a los hermanos y tíos del presidente de la Junta. Eh, y ahí sí, a mí me llega una denuncia así, con solo eso, de yo lo primero que digo es, ¿y dónde está la prueba? Porque si en realidad, y se lo digo con toda la convicción del mundo, yo creo que nosotros debemos ser de los abanderados de que nosotros vivimos en un Estado social y democrático de derecho, en el cual cuando a alguien se le atribuya la responsabilidad de haber cometido una falta, sea porque se tuvo los suficientes elementos de convicción para destruir ese estado de inocencia. Es decir, si se declara una persona responsable, es porque tuvimos la prueba necesaria o oportuna para poder llegar a esa conclusión. Mediante indicio comprobado, bueno, todo lo que establece el mismo artículo 39 constitucional. Pero si la municipalidad no tiene esos elementos y la municipalidad, pues, imagínense, abrir un procedimiento sin pruebas, perdón, señoras y señores, pero para mí eso es una forma de fomentar la impunidad. Y aquí no es de estar sancionando a las personas, sino es de investigar lo que se tenga que investigar, otorgando todas las garantías del debido proceso a las personas investigadas. Pero si iniciamos un procedimiento administrativo sin pruebas o con pruebas muy tenues, pues les digo, sin tener una esfera de cristal, que la eventual consecuencia lógico-jurídica a la que vamos a arribar es un procedimiento que no va a lograr demostrar nada y por ende va terminándose de absolver a las personas. Por eso, aquí es donde algunas municipalidades han reunido esfuerzos con algunos supervisores que tienen suficientemente claro que no les corresponde instruir los procedimientos, pero tienen la posibilidad de contar con diferentes elementos de convicción que se le pueden poner en conocimiento a la municipalidad para alimentar esas denuncias que les son puestas en conocimiento y con eso ya la municipalidad tiene los elementos suficientes para poder que hacer un autoinicio decente, un autoinicio con esos elementos mínimos y que así, de esa forma, tengamos un procedimiento en el que se le brinda seguridad jurídica a la persona investigada y las municipalidades están, en orden del 214 de la Ley General de Administración Pública, están verificando la verdad real de los hechos a través del procedimiento, con su piedra angular, que es un auto de inicio. Y como les digo, un auto de inicio sin las pruebas, ya sean las recabadas o por las pendientes de recabar, pues en realidad va a ser un procedimiento que no va a llegar a buen puerto. Y con eso, señores y señores, terminamos la ponencia de esta tarde-noche y pues les comparto el correo electrónico para que puedan realizar consultas o puedan, bueno, principalmente pedir la presentación, ¿verdad? Que es el correo electrónico info@consultoresbsa.com. Y para alguna otra consulta, pues también ahí dejamos el número de nuestra oficina, 2245-7220. Y les agradezco el espacio y bueno, quedamos en manos de doña Cintia si eventualmente hubiese alguna consulta pendiente por atender. Y de mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Bogantes. Excelente la ponencia, una excelente información acabamos de obtener de mucha utilidad para
el diario trabajo en las municipalidades, ¿verdad? Y en otros entes también. Y vamos a, como dijo el licenciado, vamos a entrar en la etapa de consultas. Si alguna persona tiene alguna duda, consulta o comentario, sí le vamos a solicitar que lo escriba en el chat para que el licenciado le responda. Por el momento, licenciado, no veo ninguna consulta en el chat. De acuerdo. Aquí hay una persona que está levantando la mano. Lo que pasa es que yo no tengo la potestad para activar los micrófonos. Por eso estaba pidiendo que por favor las consultas las hagan en el chat. Entonces, no sé si la puede escribir más bien para enterarnos cuál es la consulta. Janeris es la persona que está consultando. Sí, es que nada más para complementar esto que nos decía doña Cintia. Sí, en realidad, de las atribuciones que tenemos nosotros aquí en el Teams, nosotros no podemos ni activar cámaras ni micrófonos, entonces a otras personas. Entonces, por eso es que si tienen alguna duda, la pueden canalizar a través del chat y con mucho gusto, pues nosotros lo atendemos. Y si no, por Correcto. cualquier cosita, de igual manera. Ahí está bueno, les puse antes el correo electrónico, info@consultoresbsa.com y 2245-7220. Si hubiese alguna duda o alguna consulta, también la pueden hacer llegar por allá. Y de igual forma, si quisieran tener la presentación, me escriben al correo que les di y con mucho gusto se las paso. Por acá nos indican, licenciado, un caso en la Junta de la Escuela de los Naranjos del Cantón de Guásimo. Debido al tiempo, vamos a consultar de forma directa al licenciado. Por otro lado, nos escriben en el chat que muchas gracias, entendido. Yo he formado parte de la Junta Administrativa de un liceo y comprendí muy bien la exposición. Muchas gracias. Y por acá nos dicen que si puede dejar la presentación aquí, pero más bien el licenciado indicó que le escriban al correo que él expuso y por ahí él les estará devolviendo la presentación. Así es, ¿verdad, licenciado? Sí, es que tengo que hacer un par de ajustes que les dije en un par de diapositivas, pero entonces por eso me escriben, con mucho gusto yo se las mando ahí por el correo. Correcto. Entonces, licenciado, agradecerle nuevamente de parte del Colegio de Abogados y de la comisión y a todas y todos los aquí presentes por la participación y desearles muy buenas noches y que disfruten el día de mañana, que es feriado para muchos y muchas. Bueno, muy buenas noches. Y nos Bendiciones, un vemos gusto. Que estén muy bien todos. Hasta luego. igualmente.